y me ha pedido que establezca el marco de referencia de lo que es la Conferencia de Democracia y Crimen Organizado en la Argentina. Aquí hay tres temas básicos a tratar: el tema de democracia, el tema de política y el tema de crimen organizado, que son tres conceptos muy importantes. La democracia como sistema de representación popular, donde el poder está en el pueblo, que elige por periodos determinados de tiempo mandatarios, que tienen la obligación de rendir cuentas en el marco del Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley, con prensa libre y con las posibilidades de que la gente se organice libremente. La política como una actividad de servicio para precisamente operar dentro del sistema democrático, y el crimen organizado, que está definido por la Convención de Palermo de las Naciones Unidas del año 2000, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se da cuando 4 o más personas forman lo que se denomina el grupo estructurado delictivo, que es un grupo organizado para hacer delitos y obtener con esos delitos beneficios económicos o de otro tipo, puede ser poder, puede ser política, puede ser influencia, y que hacen esto con carácter recurrente. Esos tres conceptos nos llevan a ver el escenario, lo que está pasando en América Latina, en América y en el mundo. Y particularmente lo que está pasando a la Argentina, que hemos tomado como país ejemplo. No quiere decir que esto no pase en otros países de la región, pero a partir de la investigación y del viaje del Comité de Derechos Humanos del Instituto, y a partir de la presencia de importantes trabajos, entre ellos los de Hugo Machiavelli, es que hemos escogido la Argentina para tratar el tema de democracia y crimen organizado. El crimen organizado tiene dos dimensiones en este análisis. La primera, cuando el crimen organizado se apodera de la política, o sea, cuando el crimen organizado influye en la política siendo crimen organizado. Y ese ejemplo, el mejor de hace muchos años, es el ejemplo de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, que siendo un narcotraficante súper conocido, perseguido por la justicia, inclusive encarcelado, penetra en el sistema político, trata de penetrar en el sistema democrático, inclusive se hace elegir parlamentario para influir en temas que hacen a su actividad delictiva, como el hecho de que no la extradición, sistemas carcelarios que lo beneficien. O sea, se trata este primer escenario en el que el crimen organizado penetra y trata de influir e influye en la actividad política y por lo tanto en el sistema democrático. Pero hay otra figura que es mucho peor que esa y que se está dando en nuestro tiempo, y es que los políticos se convierten en organizaciones de crimen organizado transnacional, o que grupos de crimen organizado transnacional toman y detentan el poder político y destrozan la democracia, y a partir de eso establecen sistemas dictatoriales. El ejemplo es Cuba. Cuba no es un proyecto revolucionario, eso es una narrativa falsificada. Cuba no es un proyecto de transformación, es un grupo de delincuentes que está detentando el poder en ese país y que comete todos los días crímenes de todo tipo, que van desde la amenaza, la tortura, la corrupción, la trata de personas, hasta el narcotráfico, porque Cuba es el principal narcoestado de la región y por lo tanto es un grupo estructurado de delincuencia organizada, y es el mejor ejemplo de cómo la delincuencia organizada puede tomar el poder, detentar el poder y permanecer indefinidamente en el poder con fines de impunidad, porque si mañana pierden el poder serán obviamente juzgados y sometidos a la ley. Pero hay más Cubas. Han llevado su modelo y su proyecto de estructura de toma del poder por el crimen organizado a Venezuela. El jefe del cartel de los soles es el dictador reconocido de Venezuela, 15 millones de dólares por su captura por tribunales internacionales, y el cartel de los soles se llama así porque es el grupo de gente del poder, todo el gabinete de la dictadura venezolana, porque los generales venezolanos en sus símbolos de grado utilizan soles en vez de estrellas, por eso se llama el cartel de los soles. En Bolivia, el jefe de los sindicatos de productores de coca o de cocaína ha sido dictador por más de 12 años
y después ha repuesto la dictadura y tiene hoy día un dictador en jefe que es el señor Arce Catacora, y él controla como si fuera partido político el movimiento más grande de organización criminal para sembrar coca y producir cocaína, que son las federaciones del trópico, de productores de coca del trópico de Cochabamba. Y está reconocido nacional e internacionalmente, pero se reconoce a esa organización como el partido político más importante, al que llaman MAS, Movimiento al Socialismo, que es una sigla que se compraron de un partido que venía de la derecha para poder darle sentido político a ese grupo criminal. Y en Nicaragua estamos igual. O sea, hoy día vamos a escuchar en este marco de referencia. No vamos a tener una clase magistral o una conferencia extraordinaria sobre lo que es el crimen organizado, sus formas de presentación, sino el crimen organizado penetrando la política, gran inicio con Escobar Gaviria, que terminó en sociedad con Fidel Castro, que construyó el primer narcoestado, que llevó al fusilamiento de los generales de La Guardia y Ochoa, para tratar de tapar la participación en el narcotráfico del propio Fidel Castro. Y vamos a ver si en la Argentina o en algunas provincias de la Argentina, como se ha denunciado reiteradamente por los medios de comunicación argentinos que han escrito artículos como, por ejemplo, el portaaviones del narcotráfico, señalando a la provincia de Santiago del Estero, y otro tipo de investigaciones realizadas por el propio orador de hoy día, si es que tenemos en provincias argentinas que equivalen a estados, al crimen organizado manejando el poder político y perpetuándose por 10, 15, 20 o 30 años. Se han dado muchos nombres, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz y otros, pero es mejor que un argentino nos plantee eso, y este es el marco de referencia en el que queremos trabajar para avanzar, para después ir a otros países y ver qué es lo que está sucediendo cuando el crimen organizado disfrazado de política destroza la democracia y convierte a los ciudadanos, en vez de personas libres, en vasallos.